Ahora vamos a hablar de manifestaciones dermatológicas de las enfermedades sistémicas. No es raro encontrar que encontremos en el consultorio de dermatología muchas patologías que por otros consultorios no han sido diagnosticados, ¿no? La piel es un órgano que clínicamente te puede demostrar muchas patologías. El sistema gastrointestinal, nervioso, la suprarrenal, la tiroides, pueden presentar como primeras manifestaciones alteraciones en la piel. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal hay un síndrome, ¿no? Autosómico dominante, el síndrome de Gardner, que típicamente se va a caracterizar por quistes epidermoides, lipomas y osteomas en cara. Entonces, si encuentran ustedes pacientes con gran cantidad de lesiones de quistes epidermoides o lipomas en cara, hay que sospechar una alteración gastrointestinal, ¿no? El síndrome de Gardner consiste en pólipos adenomatosos colorectales. O el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Peutz-Jeghers igual forma es una enfermedad autosómica dominante y se caracteriza por máculas pigmentadas lentiginosas periorales, ¿no? Son una especie de lentigínedes a nivel oral y se asocia a nivel gastrointestinal con pólipos amartomatosos, ¿no? Todo esto por malformación del tejido conjuntivo. Miren, esta es una foto de un paciente con Peutz-Jeghers, ¿no? Lentiginides a nivel del labio inferior. La acrodermatitis enteropática, o también llamada hipocinquemia, es una patología asociada a la mala absorción de zinc. Va a haber disminución de zinc en la sangre y se va a manifestar principalmente con diarrea, alopecia y onicodistrofia, ¿no? El paciente además se va a presentar con irritabilidad y alteración de la curva de crecimiento. Esta es una patología que es congénita y que se manifiesta en los primeros meses de vida, ¿no? Generalmente es en lactantes. La dermatitis herpetiforme, les habíamos hablado al hablar de enfermedades ampollares, es una patología que se asocia a la enteropatía perdedora de gluten, ¿no? Es una intolerancia al gluten, se manifiesta con ampollas subepidérmicas, con gran cantidad de neutrófilos en la ampolla, y se va a diagnosticar, esto es muy importante, acá lo hacen también en el Perú, antiendomicio y antigliadina, son dos pruebas que diagnostican la dermatitis herpetiforme. Histológicamente, les he mencionado, es una ampolla subepidérmica con gran cantidad de neutrófilos y que a la inmunofluorescencia directa van a encontrar depósitos de inmunoglobulina A en la membrana basal. Miren, ¿no? Esta es la imagen de un paciente con acrodermatitis enteropática. La diarrea produce gran irritación en la zona perianal, anogenital. El pioderma gangrenoso y el eritema nodoso se asocian a enfermedades de colon, principalmente la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Pioderma gangrenoso debe ser una de las manifestaciones cutáneas más asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿no? Se dice que 15 a 25% de casos de pioderma gangrenoso se asocian a enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ¿no? En estos pacientes con patología en colon también vamos a encontrar aptas orales recurrentes. Pacientes con eritema nodoso también hay que buscar alteraciones en colon. El síndrome de Sweet es una dermatosis neutrofílica febril, ya les había hablado también, cursa con ampolla subepidérmica neutrofílica, ¿no? El síndrome de Sweet se caracteriza por placas edematosas, eritematosas, que cursan con neutrofilia y con fiebre, ¿no? Este es un pioderma gangrenoso típico, ¿no? El pioderma gangrenoso se caracteriza por una úlcera con secreción fibrinoide y bordes rosados elevados, ¿no? Que tienden a producir gran dolor, tienen un dolor muy intenso estos pacientes. Y una característica importante, que en pioderma gangrenoso existe lo que se llama el fenómeno de patergia. Y también, si que les preguntan con un caso clínico con el fenómeno de patergia, tienen que asociarlo a pioderma gangrenoso.
¿En qué consiste el fenómeno de patergia? Consiste en la aparición de una ampolla o una úlcera cuando se instila cloruro de sodio a nivel de la dermis. Esta es una placa del síndrome de Sweet. En este caso, el síndrome de Sweet no solo se asocia a enfermedades intestinales, sino también se puede asociar a enfermedades infecciosas, ¿no? En este caso, este era un paciente con tuberculosis que debutó con un síndrome de Sweet. El pseudosantoma elástico también puede presentar una manifestación en piel. Corresponde a una calcificación progresiva, una elasticidad marcada de pliegues, ¿no? Asociado a hemorragias digestivas, asociado a isquemia coronaria, a hipertensión severa, hay también hipertensión ocular, ¿no? Y esta es la foto de un paciente que tuvimos con pseudosantoma elástico. Miren en los pliegues marcados, ¿no? Entonces ustedes estiran la piel y hay una hiperlasitud. Y histopatológicamente todas estas lesiones basófilas corresponden a calcio depositado en la dermis profunda. Las nefropatías, ¿no? El prurito del enfermo renal es muy característico. Los pacientes urémicos tienen gran prurito. Inclusive se habla de una dermatopatía urémica. Hay ampollas producidas por la uremia, se llama ampolla urémica. Hay una patología que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, ¿no? Que se asocia al uso de gadolinio en pacientes con hemodializados. En la glándula suprarrenal, alteraciones en la glándula suprarrenal pueden también manifestarse en la piel. Cuando encontramos estrías, fragilidad cutánea, púrpura, ¿no? Acné, esteroides, hirsutismo, pues tenemos que pensar obviamente en un síndrome de Cushing, ¿no? La enfermedad de Addison se manifiesta principalmente con hiperpigmentación difusa y siempre examinar las palmas, ¿no? Si estamos sospechando de Addison, hay hiperpigmentación en pliegues sobre todo, ¿no? El resto de la mano queda del color normal, pero la hiperpigmentación mayor es en pliegues. La diabetes debe ser una de las patologías sistémicas que más manifestaciones cutáneas tiene. Acantosis nigricans, lo conocen ustedes, es muy frecuente en pacientes con síndrome metabólico y síndrome de resistencia a la insulina. Hay una patología que se llama necrobiosis lipoide diabeticorum, hasta tiene el nombre propio, pero se sabe que hoy en día no solamente está asociada a diabetes. La necrobiosis lipoídica se puede asociar también a hipotiroidismo, pero se caracteriza por placas violáceas que ulceran y que producen necrosis, como su nombre lo dice, de la grasa subcutánea, ¿no? Principalmente en la región anterior de piernas, aunque también se puede presentar en antebrazos, muy raramente en tórax o en cara. Esclerema diabeticorum, como su nombre lo dice, es la esclerosis de la dermis profunda, principalmente en tórax posterior. Los santomas eruptivos es más frecuente en pacientes diabéticos, en pacientes con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Esta es una paciente con una necrobesis lipoídica, pero de localización atípica, en una placa violácea. Acantosis nigricans, ustedes lo han visto, ¿sí? Los hipertiroideos y los hipotiroideos tienen manifestación dermatológica. En el hipotiroidismo va a haber alopecia, hay fotosensibilidad, hay piel seca, ¿no? Pero principalmente en el hipotiroideo piel seca, ¿no? Y alopecia. Entonces cuando nosotros tenemos un paciente con alopecia, hacemos el enfoque diagnóstico descartando también hipotiroidismo. El hipertiroideo hace su flashing, eritema plantar y el típico mixedema pretibial, ¿no? Entonces acá miren la diferencia entre un esclerodema de un paciente hipotiroidea, ¿no? Que es un edema marcado, y el mixedema de un paciente hipertiroideo, ¿no? En el caso del mixedema del paciente hipertiroideo, la piel es brillosa, lustrosa, y en el caso de una paciente hipotiroidea, miren, la piel es seca, con escamas. También el sistema nervioso se puede manifestar en la piel, la neurofibromatosis, ¿no? La tipo 1, la enfermedad de Bowen-Recklinghausen, es una autosómica dominante y va a presentar característicamente manchas café con leche, ¿no es cierto? Pero debe presentar más de 6 manchas café con leche. Si ustedes encuentran 1 o 2 manchas café con leche aisladas, no hacen el diagnóstico o no entran en criterios diagnósticos de Bowen-Recklinghausen. Estas manchas café con leche asociada a lentigínides axilares o pseudefélides axilares y nódulos del iris hacen el diagnóstico, ¿no?
La esclerosis tuberosa. Esto es también muy frecuente, ¿no? Los angiofibromas faciales, en un inicio, cuando recién se están manifestando, a los 12 años o 10 años, parecen pápulas del acné. Entonces el paciente, la madre trae al niño, ¿no? Por lesiones papulares, pero característicamente son centrofaciales, ¿no? Que son en dorso de nariz y ala nasal. Es muy frecuente que pacientes con esclerosis tuberosa hayan sido tratadas como acné en la edad infantil. Claro que cuando el paciente ya es adulto, pues se manifiestan, ¿no? los angiofibromas faciales. Estos son los angiofibromas faciales. En un inicio es cuando hay que diagnosticar, ¿no? Porque inclusive estos angiofibromas se pueden tratar con láser cuando el paciente es joven. En la esclerosis tuberosa se presentan las llamadas manchas en hojas de fresno. Es una típica hoja de fresno. Yo no sabía cómo era, después averigüé. Se parece a la hoja de fresno, esta mácula hipocrómica. También es diagnóstico de vitilio, ¿ya? Estas tumoraciones subfungiales que se llaman tumores de Cohen son típicas en esclerosis tuberosa, ¿no? Pero en esclerosis tuberosa lo que hay que reconocer son los angiofibromas faciales. Y en von Recklinghausen, las manchas café con leche. El Sturz-Weber, ¿no? El síndrome de Sturz-Weber, que cursa con un nevus flammeus o mancha en vino oporto, ¿no? Esto lo han visto alguna vez. Las conectivopatías también tienen manifestaciones cutáneas. Las conectivopatías, es muy frecuente que el lupus eritematoso sistémico se diagnostique en dermatología, lo diagnosticamos en dermatología. Hay criterios del ARA para el diagnóstico de lupus, ¿no? Dentro de los criterios del ARA encontramos muchas manifestaciones cutáneas, ¿no? Fotosensibilidad, úlceras orales, ¿no? Rash discoide, rash malar. Una manifestación dermatológica del lupus también es la alopecia, ¿ya? Aparte de las que conocemos, ¿no? Es muy importante que cuando tengan úlceras orales hagan un enfoque diagnóstico adecuado, ¿no? Cuando hay úlceras orales, esto para que lo tengan en cuenta, hay que ver que la úlcera sea producida por infecciones, por enfermedades autoinmunes o que sea producida por otras causas, ¿no? Dentro de las infecciones, úlceras orales, ¿en qué pensamos? En herpes, ¿no es cierto? Herpes o cándida. Cándida también puede producir una úlcera oral, pero para esto hay que ver el tiempo de presentación, ¿no? Cuánto tiempo se ha presentado, las características, si hay dolor o no hay dolor, si remiten o no remiten, ¿no? Y dentro de las causas autoinmunes encontramos muchas enfermedades, ¿no? Dentro de estas el lupus. Una causa de úlcera oral recurrente es lupus eritematoso sistémico. El pénfigo vulgar también puede presentarse solamente con úlceras orales. El líquen plano, hay una forma de líquen plano oral nada más. Hay que recordar eso. Y dentro de otras patologías están pues las tumorales, ¿no? Toda úlcera oral crónica recurrente hay que descartar que no sea un cáncer. Entonces, cuando tenga paciente con úlcera oral recurrente, no está de más pedirle su anticuerpo antinuclear, ¿no? Esta úlcera oral recurrente, una paciente mujer, hay que descartar lupus. En los pacientes con lupus se presenta más frecuentemente vasculitis, lívidos reticulares, fenómeno de Raynaud, ¿no? Que viene a ser la coloración violácea de la región distal de las manos, el lupus ampollar, que es una forma de lupus también, la alopecia. Acá tengo, esta es una vasculitis, por ejemplo, ¿no? Lesiones eritematosas en dedos, en raíz de dedos, ¿no? Este es el lívido reticularis. Esta es una foto de lupus ampollar, ¿no? Las ampollas en el lupus ampollar son ampollas aisladas en zonas fotoexpuestas. Entonces es muy importante que cuando hagan el examen físico de un paciente, y dermatológico obviamente, y este paciente tenga lesiones en cara o en antebrazos o en manos,
descarten fotosensibilidad. Cualquier tipo de lesión, puede ser pápula, puede ser ampollas, pueden ser máculas, ¿no? Eritema. Si hay predominancia en cara, escote, cuello, en región cervical, manos o antebrazos, hay que descartar fotosensibilidad. Y por consiguiente hay que descartar enfermedades del colágeno, colagenopatías, anticuerpos antinucleares siempre hay que pedir. Por ejemplo, miren acá, este lupus ampollar en zonas de escote nada más, en la B y en zonas fotoexpuestas. Esta era una paciente que fue catalogada como un pemfigoide, pero al final por la disposición de las lesiones, ¿no?, que estaban en zonas fotoexpuestas, pedimos su anticuerpo antinuclear y salió que tenía lupus. Y le hicimos la inmunofluorescencia para las ampollas y también se llegó a la conclusión de que eran ampollas por el lupus, no eran un lupus ampollar. La dermatomiositis es una de las patologías a las que la manifestación cutánea le da nombre propio. O sea, la dermatomiositis es la polimiositis con manifestaciones cutáneas, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones cutáneas? Las pápulas de Gottron y el eritema en heliótropo. La polimiositis probablemente lo hayan visto ya en reumatología, es caracterizado por disminución de fuerza muscular, ¿no? Hay también fotosensibilidad, el típico eritema en B o en chal. Hay telangiectasias periunguiales. Aquí miren, pápulas de Gottron y el eritema periunguial. Este eritema periunguial no solamente se puede ver en polimiositis o en dermatomiositis, se puede ver también en dermatomiositis o en lupus también. Las colagenopatías producen alteración en las micropapilares, en los vasos capilares periunguiales. Por eso examinar siempre manos también. El típico eritema en heliótropo, y aparte tiene fotosensibilidad de esta paciente, ¿no? Miren. En la dermatomiositis vamos a ver cambios poiquilodérmicos, es frecuente encontrar calcinosis cutis, afectación de cuero cabelludo. Este es calcinosis cutis, ¿no? El diagnóstico va a estar dado principalmente por los criterios diagnósticos de polimiositis asociado a las manifestaciones dermatológicas, ¿no? Debilidad muscular, biopsia muscular con evidencia de miopatía inflamatoria, elevación en suero de enzimas musculares, ¿no? CPK, DHL o aldolasa elevadas, hacen criterios diagnósticos de dermatomiositis. La electromiografía también sugestiva de dermatomiositis, ¿no? 4 criterios de diagnóstico definitivo, probable son 3 criterios, y 2 criterios hacen una polimiositis o dermatomiositis posible, ¿no? No se olviden, criterios diagnósticos de polimiositis asociados a manifestaciones dermatológicas hacen el diagnóstico de dermatomiositis. La esclerodermia es una enfermedad con manifestación, bueno, es una enfermedad de la piel, ¿no?, pero también del tejido conectivo. Puede presentarse como una esclerodermia localizada o una esclerodermia sistémica, ¿ya? Cuando la esclerodermia es localizada se llama también morfea cutánea. Esta morfea describe placas hipotróficas duras, esto por engrosamiento, por esclerosis de la dermis superficial y profunda. La esclerosis sistémica obviamente tiene componente sistémico, ¿no? Hay una esclerodermia difusa o puede presentarse como síndrome de Krebs también. La esclerodermia localizada nuevamente puede presentarse en placas, en gotas, puede ser una esclerodermia lineal o puede presentarse como una fasciitis eosinofílica o también llamado síndrome de Wells. En la esclerosis sistémica va a haber edema, endurecimiento y adelgazamiento de la piel, atrofia de los labios, ¿no?, labios finos, ¿no? Se disminuye la apertura bucal, hay pigmentación difusa y telangiectasis. Acá vamos a ver. En la mayoría de colagenopatías hay alopecia difusa, eso no lo olviden, ya hemos visto ya. Hay en dermatomiositis, en lupus, en artritis reumatoide, en polimiositis va a haber alopecia difusa. Entonces aquí ven, ¿no?, el volumen de
del cabello está marcadamente disminuido, hay disminución de la apertura bucal, y la alopecia. El CRES también es una forma de esclerodermia, cursa con calcinosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias y afectación esofágica. Entonces, no se olviden de esos puntos que les he mencionado, ¿no? Alopecia, fenómeno de Raynaud, telangiectasias periunguales. Cuando hablamos de fotosensibilidad, tenemos que pensar en colagenopatías, ¿no? Fotosensibilidad no necesariamente implica eritema en cara, ¿no? Sino también cualquier tipo de lesión, puede ser papular, placa eritematosa, en dorso de antebrazos, manos o cuello. Un paciente con colitis ulcerosa presenta una úlcera dolorosa de bordes sobreelevados con curso progresivo y histología inespecífica que no responde a antibiótico terapia. Seguramente se trata de pioderma gangrenoso, ¿no? Hemos visto la asociación entre colitis ulcerosa y pioderma gangrenoso. Enferma de 52 años a la que desde hace unos años le aparecen en piernas lesiones nodulares que evolucionan con épocas de mejoría y empeoramiento y que a veces se ulceran. En el estudio anatomopatológico se demuestra la existencia de una paniculitis lobulillar. ¿Cuál sería su diagnóstico? Hemos dicho que paniculitis lobulillar es eritema indurado de Bacin y eritema nodoso es paniculitis septal. La paniculitis lobulillar es con vasculitis y la paniculitis septal es sin vasculitis. El eritema nodoso, la anatomía patológica se caracteriza por paniculitis septal. Señale qué afirmación es correcta entre las siguientes respecto al eritema nodoso. ¿Es más frecuente en varones? Hemos dicho en mujeres. ¿No puede afectar a la cara? No afecta a la cara, más de miembros inferiores. ¿Es doloroso? ¿No es doloroso? No, sí es doloroso. ¿Desaparece dejando cicatriz? Por lo general no deja cicatriz, ¿no? En la mayoría de casos se descubre una causa aparente. No se descubre la causa aparente. ¿Puede afectar a cara? No es lo más frecuente, ¿no? Pero bueno, acá lo ponen como correcta, ¿no? La localización más común de las lesiones de necrosis, localización más común de las lesiones de necrobiosis lipoídica es, hemos mencionado eso, cara anterior o superficie anterior de la pierna, ¿no? Pero puede presentarse en otras zonas también. En dermatología se denomina lupus pernio a una forma de, eso lo hemos visto creo en la anterior clase. Lupus tuberculoso se llama también lupus vulgar, ¿no es cierto? Lupus eritematoso, puede ser lupus discoide también. Pero la denominación de lupus pernio describe a la sarcoidosis. Un diabético podemos encontrar con mayor frecuencia que en pacientes no diabéticos, todo menos esclerema, hemos visto esclerema, bulosis también, ampollas por diabetes hay, granuloma anular también, necrobiosis lipoídica, que también tiene un nombre propio, ¿no?, de diabetucorum. Lo que no encontramos es síndrome de Sweet. No se asocia a diabetes, se asocia, hemos visto, a enfermedades inflamatorias intestinales, se asocia a tumores, principalmente al linfoma. El síndrome de Sweet se asocia mucho al linfoma, se puede asociar a infecciones, ¿no?, tipo tuberculosis, salmonelosis. La acrodermatitis enteropática se caracteriza por diarrea, hipercinquemia, hipertricosis, afectar zonas periorificiales. Se caracteriza por diarrea y afectar zonas periorificiales. Hemos dicho que es hipocinquemia, o sea, disminución del zinc por mala absorción. Paciente que acude con un cuadro de 3 meses de evolución de eczema en la zona del escote con pérdida de fuerza en cintura escapular y pelviana, aumento de CPK. Es posible que tenga dermatomiositis, ¿no es cierto? Ese eczema en zona de escote es la B en chal. Cuando en la biopsia de un nódulo cutáneo encontramos paniculitis lobulillar sin vasculitis y con células fantasma, hay que descartar en primer lugar, bueno, esto es algo de la especialidad, ¿no? Hay una paniculitis lobulillar sin vasculitis que se da por pancreatitis, ¿no? Pero es rarísimo. Yo la verdad que nunca lo he visto.
En el tratamiento del eritema nodoso están indicados todos los fármacos siguientes excepto yoduro de potasio, hemos visto, metotrexate, esteroides, indometacina o ácido acetil salicílico. No hemos visto metotrexate. Yoduro de potasio, como viste, esteroides sí, se puede usar corticoides por vía oral. En indometacina también hemos visto los AINES, ácido acetil salicílico. Básicamente los antiinflamatorios, ¿no? El eritema indurado de Bacin es una paniculitis lobulillar con vasculitis, septal con vasculitis, septal sin vasculitis, lobulillar con depósitos de cristales o lobulillar sin vasculitis. Entonces, lobulillar con vasculitis. Las lesiones en escarapela son características de eritema exudativo multiforme, eritema necrolítico migratorio, eritema anular centrífugo, eritema marginado, eritema giratum repens. Entonces, escarapela o diana, ¿no? Es eritema exudativo multiforme. La célula que predomina en el infiltrado inflamatorio de una biopsia cutánea de un paciente con un síndrome de Sweet es linfocito plasmática, eosinófilo, melanófago o neutrófilo. Es neutrófilo, ¿no es cierto? Por eso se llama dermatosis neutrofílica febril.